Darkstosis el canal donde exploramos las verdades crudas, los misterios ocultos y las sutilezas psicológicas que pocos se atreven a decir en voz alta. Hoy vamos a revelar algo que, una vez que lo escuches, no podrás dejar de notar en tu vida diaria. No se trata de señales vagas o gestos ambiguos. Hablamos de esa frase, ese momento verbal preciso que muchas mujeres dicen cuando realmente quieren intimidad. Aunque no lo digan de forma directa. Prepárate, porque después de esto, tus conversaciones nunca serán las mismas y tu percepción cambiará para siempre. Cuando una mujer quiere intimidad, rara vez lo dirá abiertamente. Esto no es una regla escrita en piedra, pero la mayoría de las veces. La naturaleza de la comunicación femenina no es directa ni frontal, especialmente en temas que involucran vulnerabilidad y deseo. La psicología social y la psicología evolutiva coinciden en que existe una tendencia natural en las personas y más marcada en mujeres debido a la socialización y expectativas culturales de camuflar las intenciones íntimas bajo capas de lenguaje suave, ambigüedad controlada y contexto emocional. Así, lo que podría ser una invitación clara se convierte en un juego de señales, matices y frases que, para un oído inexperto, podrían pasar desapercibidas, pero para quien entiende estos patrones, el mensaje es tan obvio como si estuviera escrito con luces de neón. Imagina una conversación en la que ella dice algo tan sencillo como me encantaría seguir hablando contigo, pero en un lugar más tranquilo. En apariencia, es una preferencia casual por un ambiente menos ruidoso. Sin embargo, cuando analizas el momento, el tono y su lenguaje corporal, descubres que no está hablando solo de cambiar el ruido externo, sino de reducir la distancia emocional y física entre ambos. El cerebro humano interpreta estas frases a distintos niveles, el literal, que parece inocente, y el emocional, que activa la imaginación. La expectativa y el deseo. No es solo lo que dice, sino cuando lo dice. Si esta frase search, después de momentos de risa compartida, miradas largas y pausas silenciosas cargadas de tensión, entonces no es solo una observación práctica, sino una llave. Una llave que abre la posibilidad de un espacio privado, donde la dinámica puede transformarse por completo. La mujer que realmente desea intimidad sabe que no necesita decir quiero estar contigo para que su mensaje sea entendido, simplemente siembra la idea y deja que el otro la recoja. La elección de palabras es otra capa fascinante. Muchas veces se utiliza un lenguaje indirecto que incluye verbos suaves como podríamos, deberíamos o quizá, evitando afirmaciones absolutas. Esto le da una salida si la otra persona no responde de la manera esperada, preservando así su seguridad emocional. Por ejemplo, podríamos ver una película luego, parece inocente, pero si se combina con una mirada sostenida y un tono de voz más bajo, se convierte en una invitación revestida de sutileza. Aquí es donde el oyente, que sabe leer el subtexto, entiende que la película es el pretexto, no el objetivo real. La psicología del deseo funciona mucho con lo implícito. A menudo, lo que más excita no es la declaración explícita del interés, sino la tensión de lo no dicho cuando una mujer opta por esta vía. Está apelando a un mecanismo profundo, permitir que tu mente llene los vacíos. Al no darte toda la información, te involucra más porque tu cerebro empieza a anticipar, a imaginar y a proyectar escenarios. Este fenómeno, conocido como efecto Zeigarnik, establece que las tareas incompletas o la información inconclusa se mantienen más vivas en nuestra mente que las que ya se cerraron. Así, esa frase ambigua se convierte en un estímulo recurrente que sigue resonando horas o incluso días después. Además, la comunicación no verbal amplifica el mensaje de forma exponencial. Supongamos que, en medio de una charla, ella se inclina ligeramente hacia ti cuando dice esa frase, o que sus pupilas se dilatan y su sonrisa se prolonga un segundo más de lo habitual. Estos microgestos, estudiados por la psicología conductual, son marcadores inequívocos de interés y atracción. No siempre son conscientes. Muchas veces son reacciones automáticas del cuerpo ante una situación deseada. Y si prestas atención, verás que las palabras solo son el vehículo, mientras que la energía real viaja a través de los gestos. El tono y el ritmo de la interacción. Otra característica clave es la introducción de temas que promueven cercanía física o emocional. Puede que diga, aquí hace un poco de frío, mientras roza ligeramente su brazo, o no me gusta estar sola en ciertos lugares. Estos comentarios por sí mismos podrían no significar nada, pero colocados en un momento estratégico, son como puertas abiertas. Funcionan como invitaciones indirectas para que la distancia entre ustedes se reduzca. En la mente de quien recibe el mensaje, empieza a formarse la asociación, ella me está sugiriendo un escenario donde estemos juntos, y sin interferencias.
Las pausas en la conversación son otro recurso sutil. Una mujer que quiere intimidad puede dejar silencios después de una frase sugerente, mirándote como si esperara tu respuesta, no solo en palabras, sino en acción. Estos silencios son espacios llenos de carga emocional, donde la mente del interlocutor corre más rápido que su lengua. Es como si ella estuviera tendiendo un puente, esperando a que lo cruces. No lo dice, pero todo en su comunicación sugiere, este es el momento. En el fondo, todo esto se basa en una verdad psicológica esencial. La gente desea lo que siente que eligió descubrir, no lo que le fue impuesto. Por eso, estas frases, suaves y envueltas en contexto, funcionan tan bien. Permiten que el otro llegue por sí mismo a la conclusión de que ella quiere estar a solas, que quiere intimidad. Y cuando creemos que hemos llegado a una conclusión por nuestra cuenta, el deseo que sentimos hacia esa opción se intensifica. Es importante entender también que estas frases no se reparten indiscriminadamente. Una mujer no va a lanzar este tipo de invitación sutil a cualquiera. Suele hacerlo con alguien con quien ya ha construido un nivel de conexión, confianza o atracción previa, el contexto previo. Las interacciones anteriores y el ambiente en ese momento son elementos decisivos. Si todo esto está alineado, esa frase, aunque breve y aparentemente inofensiva, adquiere un peso enorme. A veces, el tono incluso cambia a algo casi conspirativo, como si compartiera un secreto. Podríamos escaparnos un rato, dicho con una sonrisa cómplice, es mucho más que una sugerencia logística. Es una invitación a entrar en un mundo aparte, solo de dos personas. La elección de la palabra escapar evoca una sensación de aventura, de romper con la rutina, de hacer algo especial y privado. El cerebro humano responde con entusiasmo a lo que percibe como experiencias únicas o prohibidas, y en este caso, la frase actúa como un catalizador. Otro factor interesante es que estas frases a veces llegan envueltas en una excusa. Por ejemplo, está muy llena aquí, mejor vamos a otro sitio. La excusa del lugar lleno es el justificante socialmente aceptable, mientras que la verdadera intención es moverse a un entorno donde la interacción pueda evolucionar hacia lo íntimo. Es una técnica de doble capa, te da un motivo práctico y uno emocional al mismo tiempo. En culturas y contextos donde la comunicación directa sobre el deseo femenino sigue estando cargada de prejuicios o interpretaciones, este tipo de frases funcionan como un lenguaje codificado. Es un idioma paralelo que combina literalidad y simbolismo y que requiere atención para ser comprendido. Si no sabes leerlo, podrías dejar pasar oportunidades valiosas de conexión. Por eso, detectar y comprender este patrón no es cuestión de manipulación, sino de alfabetización emocional. Significa ser capaz de leer no solo lo que se dice, sino lo que se insinúa. Entender el peso del contexto, el timing, el tono y la coherencia entre palabra y gesto. La mujer que pronuncia estas frases está tendiendo un hilo. Si lo tomas, la dinámica puede transformarse en algo mucho más profundo. Si lo ignoras, el momento puede desvanecerse y no regresar a medida que uno afina la percepción. Se da cuenta de que las oportunidades de intimidad rara vez llegan envueltas en declaraciones explícitas. Llegan disfrazadas de comentarios inocentes, de sugerencias suaves, de invitaciones que suenan como planes casuales. Y ahí está la belleza de este juego. Quien sabe escuchar, sabe ganar. La psicología nos muestra que este tipo de frases funcionan como un permiso implícito. No son declaraciones de intención directas, sino llaves cuidadosamente elaboradas para abrir una puerta emocional y física sin hacer ruido. Lo fascinante de este mecanismo es que rara vez ocurre de forma consciente. Muchas mujeres no se sientan a planear qué palabras exactas usarán para transmitir su deseo, simplemente su instinto y su experiencia les dicen que es mejor invitar, que exigir, insinuar que declarar. Y aquí es donde entra en juego tu capacidad para interpretar esas señales. En comunicación interpersonal, existe una gran diferencia entre el significado literal de las palabras y el significado relacional. El primero es lo que se dice. El segundo, lo que realmente se quiere transmitir. Cuando una mujer dice algo como podríamos ver una película en tu casa o podríamos tomar algo tranquilos, el significado literal es inofensivo, incluso cotidiano. Pero el significado relacional es, quiero estar a solas contigo, quiero crear un contexto donde sea natural que estemos más cerca y tengamos privacidad. Y esa distinción lo es todo. Este tipo de comunicación se apoya mucho en la ambigüedad calculada. La ambigüedad le permite a ella mantener el control de la situación, ofreciéndote un espacio para responder sin poner en riesgo su propia seguridad emocional. Si tú aceptas la invitación implícita, ella puede sentir que fue una decisión mutua, no una iniciativa unilateral. Si tú no la captas o no respondes,
Ella siempre puede decir que lo dijo sin segundas intenciones, evitando así una posible incomodidad. La forma en que lo dice es incluso más importante que las palabras. El tono de voz, por ejemplo, puede bajar de forma notable, volviéndose más suave, más íntimo. Hay pausas estratégicas que crean un pequeño vacío, como si estuviera dándote tiempo para imaginar lo que está proponiendo. La mirada suele sostenerse un segundo más de lo normal o desviarse con una ligera sonrisa, como si escondiera un secreto. Estos elementos no son accidentales. Son las herramientas del lenguaje no verbal que el cerebro humano reconoce a nivel instintivo, incluso antes de que podamos ponerlo en palabras. La psicología del cortejo y la atracción tiene un principio básico: la intimidad no surge de la nada, sino que se construye a través de una secuencia de microacuerdos emocionales. Estas frases actúan como uno de esos acuerdos. Cuando ella dice «podríamos ir a tu casa» y tú respondes de manera positiva, ambos están estableciendo un contrato tácito. Estamos avanzando hacia un espacio donde las reglas cambian. Ese acuerdo, aunque silencioso, es tan poderoso que puede cambiar por completo el curso de la noche. Es curioso cómo, en muchos casos, el contenido de la frase es irrelevante. Podría hablar de ver una película, tomar un café, escuchar música o incluso mostrarte algo que tiene en su teléfono. Lo que importa es el contexto y la invitación a trasladarse a un lugar privado. El objetivo real no es la actividad mencionada, sino el marco íntimo que esa actividad implica. Este es un principio clásico de la psicología de la sugestión. El anzuelo no siempre tiene que ser valioso en sí mismo. Lo valioso es lo que ese anzuelo permite que suceda después. En algunos casos, el permiso implícito se da incluso sin mencionar un lugar. Una mujer puede decir algo como «esta noche no quiero que acabe todavía» o «me gusta como me siento ahora mismo contigo». Son frases que no contienen una propuesta explícita, pero que transmiten una disposición clara a prolongar el momento. En el ámbito psicológico, este tipo de comunicación se denomina apertura de puerta. No te está empujando a entrar, pero te está dejando claro que la puerta está abierta. Otra característica de estas señales es que suelen aparecer después de que se ha generado suficiente conexión emocional o tensión sexual. Rara vez verás que una mujer diga este tipo de frases al inicio de una interacción. Primero hay un proceso de evaluación, de lectura mutua, de medir la confianza y el interés. Solo cuando ella siente que la conexión está en un punto óptimo, será esta forma de invitarte a un espacio más privado. Aquí, la secuencia temporal es crucial. Decirlo demasiado pronto puede parecer precipitado. Decirlo demasiado tarde puede hacer que el momento se enfríe. El aspecto del control es fundamental. Muchas mujeres, consciente o inconscientemente, desean que el avance hacia la intimidad ocurra bajo circunstancias que ellas sientan que dominan. Al emitir una frase como «podríamos ir a un sitio más tranquilo», están guiando la situación hacia un escenario donde se sienten cómodas y seguras. Y esa seguridad emocional es un requisito previo para que el deseo pueda expresarse libremente, desde el punto de vista del receptor, es decir, tú. Entender este patrón implica entrenar tu atención no solo para oír, sino para escuchar. Escuchar en un sentido profundo, captando los matices de su comunicación, no apresurándote a responder con una aceptación inmediata, sino correspondiendo con la misma sutileza. Responder a un permiso implícito con una aceptación explícita demasiado directa puede romper la tensión que lo hace emocionante. La clave está en igualar el tono. Si ella sugiere, tú también sugieres. Si ella insinúa, tú insinúas. En algunos casos, este tipo de frases también actúa como una prueba. Ella observa cómo reaccionas para evaluar si eres perceptivo, si eres capaz de leer el subtexto sin que se te diga todo. Un hombre que ignora o trivializa la invitación implícita puede ser percibido como insensible o poco conectado emocionalmente. En cambio, uno que la reconoce y responde de forma acorde, con una mezcla de confianza y calma, refuerza su atractivo. La psicología conductual nos recuerda que la atracción se fortalece cuando ambas partes sienten que están participando en un juego sutil, no en una transacción mecánica. Este juego, hecho de frases que son permisos implícitos, crea la sensación de que la conexión se está construyendo de manera orgánica y exclusiva. No se trata solo de llegar a un punto físico, sino de disfrutar del proceso de acercamiento, donde cada gesto y palabra suma tensión y expectativa. También es importante entender que un permiso implícito no significa un consentimiento absoluto para todo. Aquí es donde entra la responsabilidad y la lectura ética de la situación. Ella puede invitarte a un espacio privado, pero eso no garantiza que su deseo esté alineado con cualquier cosa que imagines. La clave está en seguir leyendo su lenguaje verbal y no verbal, y respetar los límites que ella establezca en el camino. La verdadera maestría no es solo reconocer la señal inicial, sino navegar con inteligencia emocional el resto del recorrido. Si te fijas,
Este tipo de comunicación no se limita a las relaciones románticas o sexuales. El patrón del permiso implícito aparece en muchas interacciones humanas, en negocios, en amistades, incluso en negociaciones. Es una herramienta poderosa porque reduce la fricción. Minimiza el riesgo de rechazo y deja margen para la interpretación. Sin embargo, en el contexto íntimo, tiene un poder especial porque toca el territorio más delicado, el del deseo, en última instancia. El permiso implícito es un baile de voluntades. Ella te muestra la puerta entreabierta y espera que seas tú quien decida si la cruzas. Pero ese cruce, para ser significativo, debe hacerse en el mismo tono en que fue ofrecido, con sutileza, con atención y con una conciencia aguda del momento. La mujer que ofrece esta invitación no busca simplemente que la aceptes, busca que lo hagas entendiendo el valor de la forma en que fue hecha. Porque, para ella, el cómo es tan importante como el qué. Cuando comprendes esto, tu percepción de las interacciones cambia para siempre. Ya no escuchas las palabras como bloques aislados de información, sino como notas en una melodía más amplia. Empiezas a notar los silencios, los cambios de ritmo, las pausas que antes pasaban desapercibidas, y en ese nuevo nivel de escucha, descubres que las verdaderas invitaciones no siempre llegan envueltas en claridad, sino en misterio. Y ese misterio, cuando se reconoce y se respeta, es el que abre las puertas a la conexión más auténtica. Si aprendes a detectar este tipo de lenguaje sutil, comprenderás que no se trata de leer la mente, sino de escuchar lo que el corazón expresa entre líneas. Es un cambio de perspectiva que transforma por completo la forma en la que interactúas con las personas y más aún con las mujeres con las que existe un interés mutuo. En ese momento, la conversación deja de ser un intercambio de datos y se convierte en una coreografía invisible donde cada palabra, cada pausa y cada gesto tienen un peso específico. Lo primero que debes entender es que la comunicación humana está compuesta, en su mayor parte, por elementos no verbales. Según estudios en psicología social, más del 70% del mensaje que recibimos no está en las palabras, sino en el tono, la mirada, la postura y la sincronización. Cuando una mujer pronuncia esa frase, que actúa como un portal hacia un momento más íntimo, está apoyándose en ese vasto territorio no verbal para que el mensaje sea comprendido, sin necesidad de ser explicado. El verdadero poder no está en precipitarse, sino en manejar la tensión que se ha creado. Esa tensión es un puente emocional. Y atravesarlo demasiado rápido puede hacer que se derrumbe antes de llegar al otro lado. Cuando aprendes a responder con mesura, a mantener el equilibrio entre deseo y control, es cuando realmente conectas a un nivel más profundo. Aquí entra en juego la autoconciencia, estar tan presente en el momento que puedas percibir el impacto de tus propias palabras y acciones en ella. Y ajustar tu respuesta para que resuene con su energía. Responder a una señal de este tipo, no significa únicamente aceptar la invitación, significa igualar la sutileza con la que fue hecha. Si ella dice, podríamos ir a un sitio más tranquilo, y tú respondes con un simple vamos, sin matices, sin una mirada que prolongue la tensión, sin un tono que la envuelva, la magia se rompe. En cambio, si tu respuesta es tan calculada como su propuesta, si introduces un leve silencio antes de aceptar, si la miras con complicidad como diciendo, entiendo exactamente lo que quieres decir, entonces no solo aceptas, sino que elevas la conexión. Ese es el nivel donde la interacción se vuelve memorable. La conexión invisible de la que hablamos aquí no es una fuerza mística. Es la suma de microseñales y acuerdos tácitos que se han ido acumulando. Imagina que cada mirada sostenida, cada roce accidental, cada risa compartida ha colocado un ladrillo en un muro que solo ustedes dos pueden ver. La frase que ella pronuncia en ese momento no es el inicio de la construcción, es la puerta que se abre en ese muro, invitándote a pasar. Y lo curioso es que esa puerta no siempre está abierta mucho tiempo. Hay ventanas de oportunidad que, si no se aprovechan, se cierran sin previo aviso. Por eso, el arte de leer y responder a este tipo de señales no es algo que se logre con trucos rápidos o técnicas mecánicas. Es una habilidad que requiere presencia, empatía y una auténtica capacidad de disfrute del momento. Cuando una mujer se siente escuchada de esta manera, cuando percibe que no solo captaste la invitación, sino que la trataste como algo valioso, su percepción de ti cambia radicalmente. Te convierte en alguien con quien puede compartir momentos de intimidad, no solo física, sino emocional, porque sabe que entiendes el lenguaje que se habla entre líneas. En psicología relacional, esto se conoce como sintonización afectiva. Es la capacidad de captar no solo lo que la otra persona dice, sino lo que siente mientras lo dice y ajustar tu comportamiento en consecuencia. En un contexto íntimo, esta sintonización crea una sensación de seguridad que es tan atractiva como el deseo mismo. No se trata solo de llegar a un momento físico,
sino de que ese momento esté impregnado de significado, de que ambos sientan que es el resultado natural de una serie de decisiones compartidas. No un acto forzado o desconectado del contexto emocional. Y aquí hay algo que pocos entienden, la frase que ella dice en ese momento, el podríamos, hoy sí, no es únicamente un permiso para actuar, sino también una prueba silenciosa de cómo manejas la expectativa. Ella quiere ver si eres capaz de sostener la energía del momento sin romperla, si puedes conducir la interacción con la misma sutileza con la que fue creada. Un hombre que se precipita y convierte el momento en algo brusco suele perder más de lo que gana. Por el contrario, uno que sabe mantener el ritmo, que entiende que la anticipación es un ingrediente clave del deseo, deja una huella mucho más profunda. La anticipación es, de hecho, una de las herramientas más poderosas en la atracción. El cerebro humano libera dopamina no solo cuando recibe una recompensa, sino cuando anticipa recibirla. Esa expectativa genera placer por sí misma. Cuando respondes a su señal de forma que prolongas ese estado, estás aumentando la intensidad emocional del encuentro. Esto no significa alargar artificialmente la situación hasta que se enfríe, sino modularla para que el clímax emocional llegue en el momento justo. La conexión invisible también se alimenta de la reciprocidad. Cuando ella se arriesga a dar la señal, aunque sea velada, y tú respondes de manera que valida su gesto sin exponerla demasiado, se crea un círculo de confianza. Esa confianza es la base de cualquier intimidad duradera, porque lo que realmente se comparte en esos momentos no es solo un espacio físico, sino una complicidad que difícilmente puede replicarse con otra persona. En muchos sentidos, la señal que ella da y tu respuesta forman parte de un guión que se escribe en tiempo real. No hay líneas predefinidas, no hay un camino fijo. Ambos improvisan sobre la base de lo que sienten en ese instante. Esta improvisación es lo que hace que el momento se sienta vivo y único. Y para poder improvisar bien, necesitas conocer no solo las notas, sino también la música que hay debajo. Las notas son las palabras, los gestos concretos. La música es la emoción, la tensión y la intención que subyacen cuando dominas este nivel de lectura. Ya no buscas que las personas sean explícitas contigo. Empiezas a disfrutar del juego de adivinanzas, del lenguaje en clave que dos personas pueden compartir sin que el resto del mundo lo note. Esta es una de las razones por las que algunas conexiones se sienten tan especiales, porque parecen existir en un espacio paralelo, invisible para todos menos para quienes lo habitan. Y cuando escuchas esa frase, cuando captas la invitación implícita y respondes en sintonía, lo que haces es reforzar ese espacio. Es como si cerraras la puerta detrás de ustedes y el mundo exterior dejara de existir por un momento. Ahí, en ese silencio cómplice, no importan las etiquetas, las reglas externas ni las explicaciones, solo importa la experiencia compartida. La sensación de que ambos están donde quieren estar y que el tiempo, por un instante, ha dejado de contar. Esta es la verdadera esencia de lo que significa la puerta está abierta. No se trata únicamente de un lugar físico, sino de un estado mental y emocional donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza. Y donde la confianza mutua es el terreno sobre el que todo lo demás puede florecer. Saber reconocer y honrar ese momento es lo que diferencia una interacción superficial de una conexión que puede quedarse en la memoria durante años. Por eso, la próxima vez que escuches esa frase, no pienses únicamente en lo que podría suceder después. Piensa en todo lo que ya ha sucedido para llegar ahí, en las miradas que construyeron confianza, en las conversaciones que cimentaron complicidad, en las risas que derribaron barreras. Piensa que ese instante es el resultado de una historia que han estado escribiendo juntos, aunque no se hayan dado cuenta. Y recuerda que la forma en que actúes ahora será la última página de ese capítulo. Escríbela bien.